Hola, ¿me escuchan? Hola, buenos días. Hola, Cindy, te escuchamos perfectamente. Ay, qué pena, es que el internet estaba un poquito malo. Buenos días, espero que estén muy bien. Muchísimas gracias a Verónica y a las compañeras por el espacio. Bueno, espero que podamos dialogar. Si tienen alguna pregunta, cuando voy dialogando pues frente al tema que hoy nos convoca, les pido pues que levanten la manito y para eso como voy a estar presentando no voy a ver mucho el chat, entonces sí le pido a Verónica que sí me ayuda. Y bueno, bienvenidas, un gusto estar con ustedes en este 8 de marzo. Espero que sea una conversación muy fluida porque a veces la virtualidad asusta pues de que uno esté hablando sola frente a una pantalla, pero bueno, espero que sea un espacio enriquecedor y que les guste pues digamos digamos lo que quiero compartirles en este día. Entonces, para iniciar, yo les voy a presentar, yo no sé si puedo presentar, sí puedo presentar por ser invitada. Yo les voy a presentar un video, pues porque me gusta como que ambientar este tipo de escenarios con lo que ha sido la lucha histórica de las mujeres a propósito del 8 de marzo. Y es un video además muy bonito de las mujeres de Bilbao en España en el 2018 en una manifestación precisamente del 8 de marzo, en lo que fue convocado como la primera huelga feminista para parar el país. ¿Qué pasa si las mujeres paramos un día completo? ¿Qué sucede con la economía de nuestro país? ¿Qué pasa si las labores del cuidado no remunerado paran? Entonces, las voy a invitar y los voy a invitar para que lo veamos, para que cuando termine me cuenten qué frases se le quedaron de ese primer video, de esos cánticos de estas mujeres y qué le ven de relación con lo que ustedes hacen en su cotidianidad. Entonces, bueno, ustedes saben que cada vez que uno está en una presentación, uno dice como, me escuchan, me ven, entonces, bueno, ay, no, me voy a esperar un segundito, porque, ay, se me salió. Entonces, les voy a pedir que cuando, ay, no, no me va a dejar así. Cuando ya vuelva a proyectar el video, me dicen si lo ven. ¿Ven el video? Sí, sí lo Listo, vemos en este gracias. momento. Capital de Vizcaya, por cierto. Están escribiendo en Vitoria, ¿qué? En Vitoria también. Pero imagen a esta hora. Es tremenda la movilización, es tremenda, es histórica la imagen. Nos vamos a levantar, vamos todas las mujeres a la huelga general, a la huelga, por mí. Se han llevado a mi vecina en una redada más y por no tener papeles, ahí la quieren deportar a la huelga. Es Trabajamos en precario, sin contrato y sanidad. El trabajo de la casa no se reparte jamás a la huelga. Privatizan la enseñanza, no la podemos pagar, pero nunca parecemos en los temas para estudiar a la vez. los cánticos y la movilización son estremecedores hoy, ponen los pelos. Es emocionante, ¿verdad? Punta, efectivamente, Es emocionante. es muy.
Mira, mira, mira. Muy significativa, muy potente la imagen que está dejando a esta hora Bilbao. Y que se está reproduciendo. Viva la huelga feminista. Hora roca feminista. Dignidad, dignidad, Hora dignidad. roca feminista. Lo que están oyendo son los gritos de viva la huelga feminista. Gora. La lucha feminista. La lucha Hora roca feminista. Esto es lo que se está escuchando en Bilbao, insisto, es emocionante la imagen que se está viviendo a esta hora en Bilbao y que se está reproduciendo ahora en toda España. Carlos Pla, Factoría de Ford, Valencia, allí paros también. Bueno, digamos que esto era la forma de iniciar ese conversatorio. Entonces, no sé si alguna quiere compartirme su percepción frente a lo que fue, digamos, este primer material visual, porque también creo mucho que hay que posibilitar en estos encuentros virtuales lo visual, que no sea solamente la presentación, qué les llamó la atención de lo que estaban ellas cantando, la forma también cómo los periodistas narran este espacio, no sé, dos personitas o una que quiera contarnos para dar inicio a la presentación. Hola Cindy, yo soy Lina, soy la profe de la ficha que te está acompañando esta mañana y pues te cuento que nosotras empezamos la mañana hablando de este Día de la Mujer y pues la relevancia de la mujer en la ciencia, en la política, en la educación, en lo económico y compartíamos pues unas cifras que a nosotras pues nos parecían preocupantes en torno a la lucha por la igualdad y pues decían que que al paso en el que vamos, lograr la igualdad realmente va a ser un poco demorado, que se va a demorar más o menos 130 años. Sin embargo, uno ve todos estos movimientos y es imposible no sentirse reafirmado, motivada, feliz de ver que algo que hace muchos años como que no se imaginaba uno que podía ocurrir era que todas las mujeres, independientemente del lugar de donde vinieran, si venían de la casa, si venían de la política, si venían del trabajo, si venían de ser obreras, pues lograran unirse para poder buscar la reivindicación y la visualización de todas. Yo no entendí mucho de lo que estaban cantando, pero sí busqué la canción en internet y me llaman la atención frases como nos vamos a levantar, el trabajo de la casa no se reparte más, yo por ellas madre y ellas por mí, pues porque hablábamos de la palabra sororidad ahora en la clase, pues y les decía la importancia de que entre mujeres nos acompañemos, nos apoyemos, nos motivemos y creo que esta marcha o esta huelga o este pare que hacen las mujeres en España pues nos reafirma en la importancia que tiene la mujer en la sociedad, ¿cierto? Y todo lo que puede pasar si una mujer para y si todas paramos en un lugar, cómo todo se detiene. Entonces quiero llamar pues como la atención a eso y en que nosotras somos capaces de hacer el cambio. Pensamos que el cambio está lejos de nosotros, pero realmente está en nuestras manos. Totalmente de acuerdo y es fundamental además por un asunto muy pertinente y es qué pasa si las mujeres paran y qué pasa si las labores del cuidado paran, ¿cierto? Porque gran parte hoy y lo que vamos a dialogar es precisamente para comprender también la importancia de las labores del cuidado, gracias a quienes podemos tener un almuerzo caliente, podemos tener la ropa limpia, podemos dormir en una cama adecuada, ¿cierto? Limpia, con sábanas en buenas condiciones. Y eso a veces parece invisibilizarse por todos unos asuntos que también vamos a ir trabajando. Entonces, súper bueno que me comenten que ya estaban hablando frente a unas brechas de género que tenemos en nuestro país, porque finalmente la parte con la que cerramos es, bueno, la historia es fundamental para conocer qué ha pasado, pero es fundamental porque nos permite situarnos en el presente y visualizar
el futuro, o sea, hacia dónde hay que enfatizar, digamos, como nuestras fuerzas, hacia dónde hay que caminar, dónde debemos insistir y persistir en la defensa de nuestros derechos, porque claro que hemos avanzado muchísimo y ahorita lo vamos a ver, pero también faltan muchas luchas para que nuestros derechos sean plenamente garantizados y más en un país como Colombia, que yo quiero que también tengan muy presente que si bien esto es una conmemoración internacional, hay que traerlo a lo que vivimos cotidianamente. Piensen ustedes todo lo que vamos a ver a la luz de lo que ustedes hacen cada día en sus casas, cada día en sus trabajos, cada día en los entornos en los que desarrollan sus actividades sociales, comunitarias, educativas. Piensen en esa mujer que son cada una de ustedes como una mujer que insistentemente está enfrentándose a unos estereotipos de género, a unas brechas y a unos, digamos, cánones que nos establecen qué debe hacer una mujer y qué no debe de hacer. Entonces, precisamente, digamos que este escenario o este espacio de diálogo lo llamé Pan y Rosas, porque también va a resumir o va a enmarcar lo que significa el 8 de marzo como una conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y ahí yo quiero que no le quiten el apellido, es el Día de la Mujer Trabajadora. Y vamos a ver también que la mujer termina siendo una trabajadora en todo lo que hace, cuando cuida de los demás, cuando va también a ganarse la vida para solventar los gastos de su entorno familiar y de ella, cuando participa en el entorno comunitario para ayudar a la transformación de su barrio, de su municipio, del departamento, del país, del mundo en general. Entonces, nunca dejamos de ser trabajadoras, pero sí tiene una connotación específica para comprender el lugar que históricamente las mujeres hemos ocupado en las sociedades. Entonces, pues lo primero es que vamos a ir dialogando, bueno, ¿de dónde nace el 8 de marzo? Hay muchos mitos. Yo les debo decir que como historiadora, pues me sitúo en, digamos, en cierta medida en quienes hemos debatido frente a unos significados que se le han dado a esta fecha. ¿Y por qué? Y se los voy a explicar. Muchos de ustedes o quienes conocen, digamos, como el origen del 8 de marzo, hacen alusión insistentemente a que el origen es en 1857, cuando en Estados Unidos, en Nueva York, las trabajadoras de una industria textil, de una fábrica, pararon, hicieron una huelga para exigir mejores condiciones laborales y hacerle como frente a toda la violencia que vivían en sus entornos laborales, porque vamos a recordar algo, que hay un cambio y es cuando las mujeres pasamos de lo doméstico a lo público, hay un salto, digamos, muy importante porque la división sexual del trabajo en las sociedades primitivas, en las primeras comunidades, había dividido. Los hombres se iban por su fuerza, por sus características, fuera de la casa para traer, digamos, la comida, los animales ya muertos que las mujeres eran las encargadas de procesar al calor del fuego, pero las mujeres iban a quedar en lo doméstico cuidando a los niños, a los enfermos, a los adultos mayores, a las personas en situación de discapacidad, y ahí ese legado nos va a generar también unas ideas preconcebidas entonces de que lo doméstico, es decir, lo privado, era nuestro escenario natural. Cuando pasa la revolución industrial, perdón, cuando llega ese gran hito que va a ser la fábrica entendida como esa gran transformación para las sociedades y las mujeres salen a trabajar en esos lugares, se presenta entonces una ruptura con esa mujer que era la que tenía que estar en la casa, con las labores del cuidado, y empieza entonces a generarse unas discusiones sobre esas mujeres que van a ser catalogadas como las nuevas obreras y mujeres que van a exigir entonces condiciones laborales mejores. Pues si yo estoy trabajando, pero mi compañero también, y a él le pagan más por hacer la misma labor que a mí, porque a mí no me van a generar mejores condiciones laborales, ¿cierto? Entonces, digamos que este 1857 va a ser un bulo histórico, o para palabras más sencillas, más castellano, quiere decir una idea falsa, pero que se ha repetido de generación en generación, asentándose como una verdad. Pero quiero que lo tengan ahí porque 1857 va a ser un momento que posteriormente, a finales de los años 70, se va a tomar como el origen del 8 de marzo,
para resignificar la memoria histórica que dio relevancia a este día para las mujeres. Y ya lo vamos a ver por qué. Dentro de los, digamos, hechos históricos que también van a marcar como los orígenes del 8 de marzo, van a estar en 1908 la huelga de las camiseras o de las trabajadoras de la industria textil, también en Nueva York. Muchos me van a preguntar, ¿pero por qué todo está en Nueva York? Bueno, cuando empieza, digamos, como todo el desarrollo productivo en Estados Unidos, Nueva York va a ser, digamos, como uno de los principales estados en los cuales se va a dar este desarrollo económico. Recuerden que Nueva York, por ser una ciudad, un estado que tiene, digamos, como salida al océano y que además es uno de los principales lugares en los cuales van a llegar los migrantes europeos, irlandeses, franceses, bueno, ingleses también, muchos ingleses van a llegar a Nueva York y empiezan a llegar a esta ciudad como una forma también de empezar a hacer sus negocios en el naciente pues Estados Unidos. Recuerden que Estados Unidos va a tener dos polos de desarrollo. Por el lado del Pacífico va a estar California con San Francisco, Los Ángeles, y por el lado del Atlántico pues va a estar Nueva York, donde llegan, como lo digo, muchos migrantes. Por eso es que esas grandes industrias se van a asentar allí y también posteriormente vamos a conocer otros lugares como el cinturón del acero, que es donde ya finalmente se asientan las grandes fábricas de Estados Unidos. Entonces, en 1908 empieza, digamos, como todo este proceso, ya ahora sí, desmitificando, es decir, corriendo el siglo XIX, empieza este siglo XX con las grandes movilizaciones de las trabajadoras de la industria textil, que sí van a exigir en 1908 mejores condiciones laborales para que se les aumente el sueldo y se les reduzca las horas laborales. ¿Por qué? Porque muchas estaban trabajando entre 12 y 20 horas. Incluso algunas no tenían la posibilidad de ir al baño durante sus jornadas laborales. Y eso para nosotras las mujeres, ustedes lo saben, tiene unas connotaciones de salubridad, porque durante nuestro ciclo menstrual vamos a necesitar ir más al baño, necesitamos, digamos, tener unas medidas de salud que además ameritan, digamos, toda la voluntad política, la voluntad del empleador para garantizarnos estas condiciones, ¿cierto? Entonces ellas van a salir, esta huelga es muy conocida además porque marca precisamente el inicio de las movilizaciones en Estados Unidos y le da también a su vez como un aire a las movilizaciones que las mujeres van a empezar a desarrollar en Europa. Hay una frase que me gusta mucho de una película de Requiem por un sueño, no sé si algunas se lo han visto, pero en Requiem por un sueño, al inicio dicen que el revoloteo de una mariposa en China hará efecto también en América Latina. Y eso es lo que vamos a ver con las movilizaciones de las mujeres en Estados Unidos, que también van a ir influyendo en lo que sucede con la organización y movilización de las mujeres en Europa. Entonces, luego de 1908 vamos a tener 1910. 1910 en Europa, es decir, nos vamos al continente europeo a ver el Congreso Internacional de Mujeres Socialistas, es la segunda conferencia internacional que realizan las mujeres de corte socialista, posteriormente ya lo voy a ampliar y va a ser entonces fundamental, ténganlo en cuenta, para revelar por qué el origen del 8 de marzo no es 1857 y sí lo podemos rastrear en 1910. De 1900 entonces vamos a irnos a una de las, digamos, principales, de los principales hechos históricos que hoy también recordamos, y es la huelga textil de Lawrence en Massachusetts, que es, digamos, un hecho muy épico porque aquí sale la primera consigna que hoy traemos también mucha, que cobra mucha relevancia hoy en día, y es pan y rosas. Pan porque estaban exigiendo mejores condiciones laborales, y rosas porque pues era una metáfora para hablar de una vida digna, una vida sin violencia, sin explotación, sin abuso, sin acoso sexual,
Y entonces esta huelga textil de Lawrence en Massachusetts, Estados Unidos, va a hacer que más de 32.000 trabajadores, trabajadoras, niños y niñas durante 61 días paren esta industria textil y logren precisamente sus objetivos. ¿Cuáles? Los que ya les mencioné: reducción de la jornada laboral, aumento de salarios y reconocimiento de los sindicatos. Eso va a ser un asunto importantísimo. La primera muestra de que la organización sindical iba a ser fundamental para liderar las transformaciones que en el seno de los trabajadores y las trabajadoras se necesitaban. Y también el reconocimiento de que los niños y niñas no debían hacer parte de estas industrias porque deberían estar en otros lugares de acuerdo a su escala evolutiva. Es decir, los niños y las niñas deberían estar estudiando, formándose, jugando, haciendo cosas que no le pertenecen pues a ellos. Más porque los niños y las niñas eran sobreexplotados en estas industrias textiles. Hay unas películas muy bonitas. Yo aquí les voy a ir diciendo sugerencias, luego si alguna necesita como especificar en esto que les estoy contando, pues bienvenido, también me pueden preguntar y yo les dejo ahí las referencias. Pero hay una película con Meryl Streep que se llama Las sufragistas. Las sufragistas con epicentro en lo que hicieron las primeras mujeres en la reivindicación por el derecho al voto en Inglaterra. Y ahí hay una partecita que muestra cómo, por ejemplo, en ciudades como Manchester, donde están las grandes industrias, las grandes fábricas, los niños van a tener unas vidas miserables en las fábricas con condiciones de esclavitud realmente inhumanas. Entonces, esta huelga de Lawrence va a ser fundamental precisamente también por estos asuntos. Luego de 1911 nos vamos a 1917, que es, digamos, otro escenario muy fundamental, y es la revuelta de trabajadoras en Moscú, que es además un hito histórico antes de lo que va a ser la gran revolución de octubre en este país. Y ellas ahí van a exigir pan y paz. Ténganlo muy en cuenta: pan y rosas y pan y paz, para que ahorita también dialoguemos frente a esas consignas. Y posteriormente, solo hasta 1977, la Asamblea General de las Naciones Unidas va a institucionalizar el 8 de marzo como el Día de la Mujer. Día de la Mujer quitándole la connotación de trabajadora. Y lo vamos a ver también más adelante porque este asunto tiene, digamos, tanto que ver también con la geopolítica. Y para eso, digamos, para empezar a ahondar en esos hechos históricos, les voy a traer una frase de Clara Zetkin. Clara Zetkin va a ser una feminista socialista alemana muy importante para la historia de los movimientos sociales de las mujeres en los inicios del siglo XX y también para la conmemoración de este 8 de marzo. Y lo que ella nos dice, miren, para que vayan encuadrando, porque este 8 de marzo tiene un significado muy importante para las mujeres trabajadoras, y ella nos va a decir: lo que hizo el trabajo de la mujer especialmente atractivo para los capitalistas no solo era su precio más bajo, sino también la mayor sumisión de la mujer. Se creía entonces hasta ese momento que, digamos, traer a la mujer a la fábrica era un asunto también estratégico, porque las mujeres no se iban a quejar, porque las mujeres no iban a exigir mejores condiciones laborales y se les podía pagar menos, porque además había la connotación de que la mujer era un ser inferior, que no tenía la misma fuerza del hombre, que además no tenía derechos en ese momento. Recuerden que para este momento histórico nosotras no teníamos el voto en muchos países, a la par que se estaba haciendo todo el proceso por exigir mejores condiciones laborales, también se estaba exigiendo el derecho al sufragio femenino. Entonces va a ser muy importante comprender todas esas aristas que conforman la historia del 8 de marzo. Por un lado, las reivindicaciones laborales, pero también los derechos civiles y políticos, es decir, que podamos elegir y que podamos ser elegidas. Hasta ese entonces las mujeres no podíamos estar en cargos de dirección, es decir, no podíamos pensar en una mujer presidenta, una mujer alcaldesa, en una mujer concejal. Eso era, digamos, de alguna manera impensable para la sociedad de ese momento. Y por eso es que Clara Zetkin va a hablar de ese carácter sumiso que se le arroja a la mujer y que empieza a desmitificarse precisamente
por los acontecimientos de 1908, de 1910, de 1911, de 1912 y posteriormente de 1917. Y luego entonces, para empezar, digamos, como a rastrear esos insumos políticos, esos insumos históricos que nos permiten asentar realmente los orígenes del 8 de marzo, vamos a tener que entonces dialogar más específicamente sobre la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas en Copenhague, Dinamarca, del 26 al 27 de agosto en 1910. Y esto es importante porque además ellas allá se van a reunir para plantear diferentes asuntos. Aquí está el orden del día que trabajaron en ese momento, es digamos un archivo muy interesante que se recopila a través de los trabajos historiográficos, valga la redundancia, que hacen diferentes historiadoras por rastrear esos insumos sobre lo que se habló, cómo se trabajó, cuáles fueron las conclusiones de esta conferencia de Copenhague, que fue tan importante y que hoy en día nos sigue dejando muchas herramientas para poder trazar los horizontes sobre los cuales las mujeres estamos trabajando en la reivindicación de nuestros derechos. Entonces, allí ellas reunidas van a trabajar, pues, hay que seguir insistiendo en el sufragio universal de las mujeres sin distinción ni, digamos, ningún tipo de discriminación. Nuestro país, por ejemplo, nosotras fuimos de los últimos países en América Latina en los que se nos dio el derecho al voto, porque antes solo podían votar mayores de edad, con propiedad, bueno, un sinnúmero de, digamos, reglas para poder acceder al voto. Y en muchas partes, por ejemplo, a nivel internacional, las mujeres no podían votar porque no eran dueñas de propiedades. Entonces, había muchas trabas para que las mujeres pudiésemos acceder a una vida democrática. Y recuerden algo también, cuando se da la primera digamos, la primera gran revolución francesa, que se construye ese gran ideal de democracia moderna en el que se, digamos, derrocara la monarquía porque el rey era el único que podía opinar sobre los destinos de la nación, y lo que se planteaba era que no, esto debería ser algo conjunto, deliberativo, en el que todas las personas tuviesen posibilidad de expresar su ideal de país. Pues las mujeres vamos a ser relegadas. Ahí las mujeres en esta Revolución Francesa, que participaron además activamente las mujeres en el proceso de derrocamiento de la monarquía, pues van a ser discriminadas y olvidadas cuando ya empieza la primera República Democrática en Francia, y es porque no van a ser reconocidas como ciudadanas. Y por ahí hay una hermosísima Declaración Universal de la Ciudadana, que es también una invitación transgresora a lo que fue la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y la Ciudadana. Entonces, se hace una hermosa Declaración Universal de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana para que vayan y la lean, para que lo disfruten, para que piensen y analicen también lo que esas mujeres hicieron allá en la Revolución Francesa en el siglo XVIII, y lo que significa para nosotras hoy seguir insistiendo en la defensa de nuestros derechos. Entonces, aparte del sufragio universal, ellas iban a tener otros elementos, a hablar también de lo que estaba pasando en cada país. Se pidió a que cada delegación llevara en la medida de las posibilidades los informes de lo que estaban haciendo las mujeres en cada país, en las organizaciones obreras, en alemán, inglés, francés, para que las demás delegaciones pudiesen entender en su lengua materna, pues esos informes que iban a compartir las otras mujeres de los otros países, y generar una sinergia a través del lenguaje, de la comunicación, frente a esos procesos que se estaban llevando. ¿Cuáles van a ser, digamos, los 5 aspectos principales de esta conferencia internacional? Bueno, aparte de que el número de delegadas aumentó, porque ya se contaba con 17 delegaciones de 17 países, también se iba a hablar de que era necesario aumentar esa representatividad a países como, pues, por ejemplo, qué pasaba con los países en América Latina, qué pasaba con los países en África, qué pasaba con esa Asia que un poco se veía muy alejada y muy distante. Y dentro de las 5, entonces, grandes conclusiones de la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, vamos a tener la primera,
que va a ser una declaración de simpatía con la lucha por la liberación de Finlandia, que además incluía, y lo van a ver a lo largo de estas 5 conclusiones, el sufragio universal femenino, obtenido además en ese país como resultado de la Revolución Rusa de 1905. Imagínense, en 1905 ya estamos hablando de que hay un país como Finlandia que tenía el derecho al voto por las mujeres. La segunda gran conclusión va a ser por el mantenimiento de la paz. Había muchos países que hasta ese momento iban a tener guerras internas, estábamos ya a puertas del estallido de la Primera Guerra Mundial y bueno, las mujeres van a salir a decir, somos las que tenemos los hijos, somos las que quedamos viudas por la muerte de nuestros esposos, pero además estamos en condiciones inequitativas en el mercado laboral y debemos solventar nuestras necesidades en países que además gran parte de los recursos se los están enfatizando para las guerras. Entonces necesitamos paz para poder vivir libremente en nuestras sociedades. La tercera va a ser respecto a lo de, ya les mencionaba, el voto universal, el sufragio femenino, como un asunto, digamos, fundamental para los derechos civiles y políticos de nosotras las mujeres, sin restricción de propiedad, impuestos, educación, es decir, que el sufragio de verdad fuera un derecho sin discriminación alguna. La cuarta resolución, y esto es bien importante también para nosotras, hoy en día que seguimos insistiendo en la necesidad de licencias de maternidad extendidas y adecuadas respecto a las necesidades que tenemos las mujeres, y es que entonces esta cuarta resolución va a decir, hay que prestarle protección social a la madre y a los niños, incluidas medidas destinadas a proteger a las trabajadoras embarazadas, porque muchas cuando quedaban en embarazo eran despedidas de sus empleos. O quienes continuaban en sus empleos eran, digamos, sometidas a condiciones, como lo he dicho pues a lo largo de este espacio, inhumanas, ¿cierto? No poder ir al baño, no poder pararse durante su jornada laboral, y eso representaba pues un riesgo para las mujeres en estado de gestación. Y eso es muy importante hoy en día. Miren, todavía a las mujeres en una entrevista de trabajo, y no sé si alguna aquí le ha pasado y nos pueda contar, todavía a muchas mujeres hoy en día se les sigue preguntando cuando van a la entrevista de trabajo si piensan si están embarazadas o si piensan embarazarse en el futuro cercano, lo cual es un asunto además discriminatorio, pues porque no creemos que a los hombres les pregunte si piensan embarazar a la esposa, a la novia o a cualquier mujer con la que estén en el futuro cercano, pero a nosotras sí se nos discrimina por la condición de ser mujer y de posiblemente poder quedar en embarazo, por el asunto de las licencias, que además representa, según los patrones y los, digamos, estándares que se manejan, un gasto para la empresa. Entonces, también se tiene el estigma de que si una mujer queda embarazada va a representar un gasto para la empresa, no va a ser igualmente productiva. Y por eso estas mujeres desde 1910 nos están diciendo, no señores, hay que tener una medida especial para las mujeres embarazadas. Y la última gran conferencia tiene que ver con la lucha contra el alza en el costo de vida y, digamos, las medidas que se van a tomar inmediatamente el estallido de la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué? Porque van a ser mujeres que van a estar exigiendo mejores condiciones laborales, pero eso no se corresponde con el nivel de vida que van a tener en sus sociedades, ¿cierto? Entonces, son mujeres que van a tener unos salarios muy bajos, pero que el costo de vida en sus países es altísimo. ¿Se les parece eso a lo que hoy vivimos? Claro que sí. Unos salarios muy ínfimos para el costo de vida, para el salario mínimo, pregúntese si alcanza para arriendo, para alimentación, para pagar la educación, si se tienen hijos, para pagar la educación de los hijos, ¿cierto? Entonces, es un costo de vida muy alto, pero una remuneración económica por las labores desarrolladas en las empresas y en las instituciones donde se elabora de manera muy paupérrima. Entonces, esto iba a ser ya en ese momento una reivindicación puntual. No se corresponde los trabajos, la remuneración que recibimos por los trabajos al alto costo de vida en nuestras sociedades.
y además porque ya iba a venir la Primera Guerra Mundial, lo cual iba a aumentar los precios, por ejemplo, de la canasta básica. Piensen ustedes, si nosotros estuviéramos en medio de una guerra mundial, cómo quedaría el abastecimiento, por ejemplo, de las verduras, de las frutas, de la carne, porque gran parte de estos enseres iban a los ejércitos y lo que quedaba era lo que se vendía a la población. Entonces, una de las últimas conclusiones bien importantes de la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, esta segunda conferencia va a ser, bueno, nos estamos encontrando mujeres representantes de todas las organizaciones de mujeres a nivel internacional, mujeres que estamos trabajando por los derechos laborales en nuestros países, que estamos encabezando esa lucha incesante porque nos reconozcan mejores condiciones. Necesitamos un día que nos articule para que a nivel internacional se visibilice ese Día de la Mujer Trabajadora y esa lucha que estamos dando por todo lo antes mencionado. Y ahí es entonces cuando en esta conferencia de Copenhague, una mujer que va a ser Louise Sietz y además, digamos, apoyada por Clara Zetkin, van a proponer entonces que se haga el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Si ustedes lo ven ahí arribita, Der Tag der Proletarien es, digamos, en alemán, el Día de la Mujer Trabajadora, la propuesta común se hace, y ahí todas las delegadas van a estar de acuerdo como una manera de promover la igualdad de los derechos, incluyendo no solo el sufragio para las mujeres, sino todos y cada uno de los derechos. Y esto va a ser también un ejemplo que toman de las mujeres socialistas norteamericanas, que más adelante lo vamos a ver, también hicieron una lucha para que en 1908 se reconociera como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Entonces, a partir de 1911 se va a celebrar por primera vez el Día de la Mujer a nivel internacional. Y antes de que pasemos, digamos, como a ese tema del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la primera celebración, esto es bien importante tenerlo. Ellas retoman todo lo que pasó en Estados Unidos, allá en Copenhague, en Dinamarca, reunidas, y es importante entonces conocer qué pasó en ese 1908. Y fue que, digamos, inspiradas en la reivindicación que estaban haciendo, estas mujeres socialistas estadounidenses van a poner el 8 de marzo, bueno, hay algunas discusiones frente a los calendarios, porque algunos dicen el último domingo de marzo, otros dicen que fue el primer sábado de marzo. En realidad, bueno, lo que se ha recopilado a través de las investigaciones históricas es que, bueno, el Partido Socialista Americano designó el último domingo del mes de febrero, es decir, el día 28 de 1909, como el Día de la Mujer. Ahí lo van a ver, ¿cierto? Para reivindicar, pues, eso tan puntual que se estaba haciendo insistente en ese momento y es el derecho al sufragio universal de las mujeres. Pero que solo sería hasta 1920, es decir, muchos años después, casi 11 años después, que se iba a hacer una enmienda a la Constitución Política de Estados Unidos para otorgarle a las mujeres ese derecho. Pero la connotación de que ya existía un Día de la Mujer era importantísimo porque también permitía comprender cómo se resignificaba la lucha de las mujeres y se visibilizaba a través de un día específico en el cual la intención es analizar a la luz de los hechos puntuales cómo estaban los derechos de las mujeres. Es decir, ¿tenían derechos laborales? ¿Tenían derecho al voto? No. Entonces, por eso era importante que ese día se institucionalizara para darle fuerza a las reivindicaciones que estaban haciendo las mujeres. Y luego entonces en 1911, como les venía contando, que es la primera celebración ya oficial después de cada una de estas, digamos, conferencias que se habían realizado, pues algunos países que participaron de primeras van a ser Alemania, Austria, Dinamarca, Suiza. No es en vano, por ejemplo, que estos países lo celebren de primero. Dinamarca porque va a ser la sede, por ejemplo, de la segunda conferencia que les he venido dialogando. Alemania porque había tenido una de las organizaciones de mujeres más importantes del mundo y de mujeres sindicalizadas, que esto va a ser también bien interesante, porque es en el seno del movimiento obrero de mujeres donde se le va a dar significancia a este 8 de marzo.
Y estas manifestaciones pues logran reunir más de 1 millón de mujeres y hombres quienes ahí insistían, pues aparte del derecho al voto, que fueran las mujeres también delegadas para ocupar cargos públicos, que no se siguiera sesgando la participación de las mujeres en la formación profesional. No teníamos hasta entonces todavía en muchos países, incluido Colombia, la posibilidad de ir a una universidad. Imagínense, nosotras, pues que estamos en un proceso de formación o que ya hemos terminado nuestros procesos de formación, hace un siglo no podríamos estar en esta conferencia, no podríamos estar dialogando aquí. Sería considerado subversivo, pecaminoso, mujeres que nos llamarían también de alguna manera haciendo cosas que no deben, y en otros siglos, muchos más antes, hubiésemos ido también a la Inquisición, porque seríamos consideradas unas brujas por estar hablando de estas cosas que no nos corresponden. Entonces era muy importante también darle esa voz histórica a que las mujeres estábamos, digamos, presente en esa transformación que estaba dándose en la sociedad. Y finalmente, entonces, también va a tomar un significado muy importante en la Revolución Rusa. ¿Por qué? Yo se los dije al inicio, que no se olvidaban de la consigna de pan y paz. Y es que las mujeres rusas van a salir a las calles antes de que estalle la Revolución Rusa, que va a ser el Octubre Rojo. Vamos a hablar en febrero de esta huelga de las mujeres en demanda de pan y paz. ¿Y qué va a significar esa demanda de pan y paz? Pues por un lado que ellas estaban exigiendo a los dirigentes políticos que dialogaran con ellas para que no fueran a la huelga o que no cerraran la producción, porque necesitaban, digamos, un diálogo frente a sus principales reivindicaciones, que tenían que ver con qué, pues precisamente con mejores condiciones laborales. Por eso es que yo les insisto, no le podemos quitar el día de la mujer, esa insignia de la mujer trabajadora, porque si ustedes lo ven, todos esos acontecimientos están resignificando lo que hemos hecho las mujeres, que es histórico por el reconocimiento de nuestros derechos. Entonces estas mujeres empiezan a hacer esta huelga para exigir mejores condiciones laborales, y no se imaginan el poder que va a tomar para la clase obrera en Rusia esta primera huelga de las mujeres exigiendo pan y paz. ¿Por qué? Porque se van a unir muchísimos hombres en este proceso, se van a cerrar varias fábricas, y esto entonces va a empezar a generar, digamos, un proceso bien interesante, porque son mujeres, son obreras que en el seno de las fábricas van a decir PAM para mejores reivindicaciones laborales y paz, porque ya en el medio de la Primera Guerra Mundial, que ya lo van a ver que ahí ya estaba en pleno apogeo la Primera Guerra Mundial, no quieren seguir sufriendo las inclemencias de una guerra, ¿cierto? Porque Rusia era uno de los principales países que estaba en el medio de la Primera Guerra Mundial. Y esta primera, entonces, este primer levantamiento que hacen las mujeres en Rusia va a significar también la abdicación del zar y la construcción de un gobierno provisional, que en este caso en Rusia le va a dar el derecho al voto a las mujeres. Entonces esto es un acto histórico, un acto además que se inscribe en la lucha de las mujeres en Rusia y en el mundo, y que pues posteriormente va a desembocar en la gran toma del poder en octubre por parte de la clase obrera en Rusia. Sin embargo, pues vamos a llegar a que solo en 1977 la ONU va a institucionalizar el día del 8 de marzo como el Día de la Mujer. ¿Por qué el Día de la Mujer lo institucionaliza la ONU solo hasta 1977? No sé si alguna me quiere compartir por qué creen que solo hasta esa época, tiene algo que ver con la historia que les he venido contando, o hay un momento histórico en el 77 que la ONU dice, no, ya aquí hay que reconocerlo. No sé, alguna que me quiera contar. O dos o tres, o las que quieran pues dialogar frente a esta fecha. Pues yo no sé por qué específicamente se da en esa fecha y me parecería interesante pues saberlo. Gracias. ¿Alguna otra?
Bueno, yo les voy a decir entonces, eso es una fecha además muy polémica porque ya se había terminado la Segunda Guerra Mundial, estábamos hablando de una guerra fría y en eso entonces había todavía un temor sobre lo que representaba el comunismo, el socialismo, la influencia además porque los 60 y los 70 van a ser unos años álgidos de movilización social en América Latina, en Vietnam, en Europa, pidiendo paz, exigiendo la transformación del mundo. Y es fundamental entonces cuando la ONU hace digamos, esta resignificación del 8 de marzo, porque además se intenta borrar todo lo que les he contado. Y ahí es cuando aparece 1857 como el origen del 8 de marzo. Y esto tiene que ver también con la geopolítica, porque pues, es un mundo que estaba dividido entre Rusia y Estados Unidos y quienes se alineaban con cada uno de los países. Pero más allá del enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos, lo que había que conmemorar era la lucha de las mujeres organizándose para reclamar sus derechos. Mujeres, además, que en el seno del movimiento obrero estaban insistiendo por una mirada con perspectiva de género, pues en ese momento no se llamaba así, eso es lo que hacemos ya desde los estudios contemporáneos, pero que eran mujeres que estaban exigiendo legítimamente unos derechos independiente de las confrontaciones que en el plano político se estaban desarrollando. ¿Que iban a influir? Por supuesto que sí, pero aquí había un llamado clarísimo, tanto en Estados Unidos como en Europa, a que las condiciones laborales, digamos, mejoraran para las mujeres. Entonces, claro, 1977, la ONU, con toda la oleada también ya de las mujeres insistiendo por el reconocimiento del derecho a decidir sobre sus cuerpos, iba a tomar en cuenta todo lo que era, digamos, ese álgido panorama para resignificar entonces este 8 de marzo, apropiarlo como una fecha para hablar del Día de la Mujer, de las luchas que las mujeres estaban haciendo, pero también para borrar todo el legado histórico que se había construido a través de la Organización Sindical de las Mujeres y la construcción entonces de estas apuestas que mujeres como Clara Zetkin estaban haciendo, como Rosa Luxemburgo, como Alexandra Kollontai, mujeres que estaban discutiendo no solamente frente a los derechos laborales, sino también sobre la construcción de esa sociedad que no era equitativa con ellas. Y ahí es fundamental entonces reconocer que la ONU trata de borrar de manera muy consciente la memoria. Y en eso es bien importante también, digamos, como discutir, porque la memoria histórica nos cuenta quiénes somos, pero también cómo hemos recordado. Y eso hay que pensarlo, por ejemplo, en un país como Colombia. ¿Qué recordamos y cómo lo recordamos para comprender también cómo hay unos, digamos, insumos y unos discursos políticos que se asientan para también ir legitimando unas posiciones? Entonces, finalmente, digamos, este es el contexto histórico del 8 de marzo, la resignificación que hay que darle, por qué hay que comprender que es el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, pero no lo podemos desligar, por ejemplo, de lo que pasa en nuestro actual contexto de las mujeres en Colombia, que además se ve agudizado por lo que pasó con la pandemia, que trae unos efectos a corto, mediano y largo plazo. Por eso era bien importante también lo que me decían ahorita al inicio, la profesora Lina, frente a lo que habían estudiado de las brechas de género, cómo se profundizaron y se seguirán profundizando frente a la pandemia. Y lo que es la ONU, la CEPAL, lo que es el mismo DANE, pues han hablado que, por ejemplo, hemos retrocedido, la ONU habla de 50 años, el DANE habla de 10 años en nuestro país, pero lo innegable es que con el confinamiento, con la pandemia, con el COVID-19, esas brechas aumentaron. Y aquí hay algo que reconocer, y es que durante el confinamiento, muchas personas, pues uno veía redes sociales y todos se quejaban porque decían que lavar platos, a ver, quiero recordar muchas de las frases que vi en redes sociales, que lavar platos era una tortura, que uno se descuidaba y ensuciaba 2 platos y luego veía un ejército de ollas, platos, vasos, ¿cierto?
haciendo alusión a lo complicado que eran las labores del cuidado en la casa, pero que eran labores que históricamente han estado invisibilizadas y es lo que gran parte de las mujeres hacemos en los hogares, que no se remunera, pero que sostiene gran parte de la economía, como lo decía al inicio. ¿Y eso porque es importante para las mujeres actualmente? Muchas mujeres hoy en el mundo, hoy en Colombia, hoy en Antioquia, hoy en cada uno de los municipios donde ustedes están, dedican sus vidas a las labores del cuidado. Pero son mujeres que no tienen ninguna remuneración económica y son mujeres que pasan su vida cuidando a otros. La pregunta es, ¿quién cuidará a esas mujeres en sus edades adultas? ¿Y de qué vivirán si nunca recibieron una remuneración por esas labores del cuidado, pero además no estaban en un sector de la economía formal que les demandara una remuneración económica? Entonces, muchas mujeres, y piensen en sus abuelas, en sus tías, no alcanzaron una pensión. La pensión la alcanzó ¿quién? El abuelo, el tío, el esposo, pero ellas no tienen ingresos económicos que les permitan solventar y acceder a una vejez digna. Es por eso hoy también se insiste en que las labores del cuidado, con el avance además de los movimientos feministas que insisten en una mirada con perspectiva de género a la construcción de políticas públicas, que esas labores del cuidado se remuneren, pero que también haga parte de la política de cuidados del gobierno, del Estado colombiano. Ahí hay un ejemplo muy valioso y es lo que está haciendo Claudia López en Bogotá con las manzanas del cuidado, que las invito a que vean lo que están haciendo en localidades como Bosa, bueno, un sinnúmero de ejemplos que, digamos, son importantes porque nos permite también situar estos temas que son bien importantes, que incluso hoy en Antioquia se está elaborando ya el plan departamental de cuidados como una manera de alivianar las cargas de las mujeres para que puedan insertarse en el mercado laboral de forma formal. ¿Y por qué entonces la economía del cuidado es fundamental en el 8 de marzo? Porque estamos hablando de que es un trabajo de lleno, es un trabajo además que incide sobre la fuerza del trabajo. ¿Por qué? Porque nosotras al hacer los alimentos, al proveer, digamos, la ropa limpia, estamos aportando para que esas personas que se van a laborar en otros sectores de la economía lo puedan hacer de buena manera. Ahora, la economía del cuidado no solo se remite a los trabajos domésticos que hacemos las mujeres en el hogar y que no son remunerados, sino que también nos hablan de lo que hacen las maestras, porque enseñar también es cuidar y que son profesiones además altamente feminizadas, pero también altamente explotadas y con salarios muy bajos. También cuidar es, por ejemplo, hacerse cargo de los adultos mayores, de las personas en situación de discapacidad, es lo que hacen las madres comunitarias. Recuerden que hace algunos años y en este momento las madres comunitarias del ICBF vienen exigiendo mejores condiciones laborales, que puedan acceder a unas pensiones dignas. Entonces, cuidar es todo eso lo que hacemos las mujeres, que nos permite generar un impacto en la economía como tal y que a su vez va a generar que esa economía pueda funcionar de manera adecuada. Y según lo que se ha podido recuperar a través de los datos de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, es que si se remunerara estos trabajos del cuidado, representaría alrededor del 20% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Es decir, digamos, un porcentaje muy alto por encima de sectores como la industria y el comercio en nuestro país. Y actualmente también, con todo lo que ha pasado con el COVID y con todos estos asuntos relacionados pues con las brechas de género, el DANE, y las invito también para que lean este informe. Menos mal que ella es cuidadosa. ¿Alguien va a hablar? Que abrieron el micrófono. Bueno, voy a seguir. Nos habla de que por casi 3 de cada 10 mujeres colombianas de más de 15 años no cuentan con ingresos propios, a diferencia de 1 de cada 10 hombres. ¿Esto qué quiere decir? Que las mujeres en edad productiva en Colombia no estamos vinculadas al mercado laboral y no tenemos ingresos que nos permitan solventar nuestras necesidades. De ahí muchos asuntos
tienen que ver con la violencia intrafamiliar, con la dependencia económica, y por eso se insiste en que una de las principales reivindicaciones que hoy también tenemos es por la autonomía económica de las mujeres. Pero adicional también nos habla el DANE de que hay una brecha de género del 20%. Es decir, la brecha de género mide lo que se ganan dos personas que trabajan en un mismo lugar y como hay una discriminación de género. Entonces, hay lugares en los que una mujer y un hombre trabajan las mismas 8 horas, hacen los mismos informes, desarrollan las mismas actividades, pero a él le van a pagar 20 puntos por encima de lo que ganamos nosotras las mujeres. Eso lo que hace es que haya una discriminación de género y haya una inequidad para las mujeres. Pero adicional, por cada hombre que perdió el año pasado un empleo en el marco de la pandemia, 4 mujeres lo hicieron. Pero a diferencia del hombre que pierde el empleo, las mujeres no es que dejemos de trabajar, no, seguimos trabajando en nuestros hogares con esas labores que estamos cumpliendo al interior de nuestras casas. Pero miren esto tan importante, y se los decía ahorita, que esto que ha pasado con la pandemia ha retrocedido casi 10 años estas brechas de género dentro del mercado laboral en Colombia y en América Latina. O sea, son unas cifras que todavía nos llaman la atención. Y en Antioquia, cerca de 920.000 personas perdieron el empleo el año pasado. Y de esas personas, más de la mitad son mujeres, pero mujeres jóvenes, es decir, mujeres entre 18 y 28 años. Mujeres además que trabajaban en sectores de la economía como el comercio, como las peluquerías, los restaurantes, sectores fuertemente afectados por la pandemia, y mujeres que además en su mayoría no recibían ni siquiera un salario mínimo, que es algo bien, digamos, inhumano además, porque no están ganando el salario mínimo que debería ser lo mínimo, valga la redundancia, sino que muchas eran empleadas por debajo de lo que establece la ley laboral en nuestro país. Y además, si eso lo relacionamos, y ustedes también lo venían dialogando en la mañana, con los asuntos de, digamos, participación de las mujeres en la ciencia, por ejemplo, nosotros en América Latina, eso es un estudio que además hizo la Universidad Javeriana para mirar las mujeres y la ciencia. Acuérdense que el mes pasado conmemoramos el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Nos habla de que somos uno de los últimos países en Colombia donde las mujeres participan en grupos de investigación en nuestro país, ¿cierto? De mujeres investigadoras. Por ejemplo, en Colombia, solo el 38% de los grupos de investigación, en Colombia, en los grupos de investigación, solo el 38% son mujeres investigadoras. Y hay algunos países en América Latina, y ustedes lo pueden ver ahí en la imagencita, como Guatemala, donde más de la mitad son mujeres, Argentina, Uruguay, ¿cierto? Pero nosotros estamos situados en un país donde todavía hay el sesgo de que la mujer no pertenece a la ciencia, que la mujer no hace ciencia, porque realmente y lo vuelvo a decir, se ha feminizado algunas profesiones. ¿Cuáles profesiones? La docencia, los cuidados, ¿cierto? La psicología, que las mujeres debemos estar solo en esas profesiones porque la ciencia le corresponde a los hombres. De ahí entonces que estos resultados arrojen precisamente una inequidad de género en la investigación en nuestro país. Y cierro con esto. Cuando hablamos del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, no podemos dejar de olvidar esa consigna que hacían las mujeres en Rusia y en buena parte de los países cuando se inicia este proceso de reivindicación del Día de la Mujer. Y es que la situación actual de las mujeres en Colombia tiene un alto grado de violencia. Alto grado de violencia además que nos lleva a alarmarnos porque durante el 2020, que fue el confinamiento, 226 mujeres fueron asesinadas en sus hogares por parte de sus parejas o exparejas y asesinadas en condiciones además inhumanas, o sea, mujeres que fueron incineradas y enterradas en los solares de sus hogares. La Fundación Feminicidios de Colombia, que las invito también a que la sigan en Twitter, en las redes sociales que tengan, es una organización que trabaja para acompañar a las víctimas de violencia, pero también a las familias víctimas de feminicidios, para esclarecer la verdad sobre estos feminicidios,
para también insistir al Estado colombiano que haya una protección de la vida de las mujeres, y ellos recopilan los datos de todas las autoridades, pues porque Medicina Legal tiene un dato, la Policía Nacional tiene otro, la Alta Consejería para la Mujer tiene otro, el Congreso de la República tiene otro. Entonces ellas trazan todo, el Civigila tiene otro, traza todo lo que recopilan de las entidades y arrojan unos datos que para mí, como investigadora, como activista, como feminista y profesional, son los más, digamos, verídicos. Y nos dice que el 18 de febrero al 14 de febrero del 2021 se registraron 7 feminicidios. Y en lo que iba hasta el 14 de febrero, recuerden que ya estamos a 8 de marzo, o sea, casi 20 días faltan por recuperar qué pasó en esos 20 días, se habían presentado 42 feminicidios en Colombia. Y ahí pueden ver en Antioquia, en el Valle del Cauca, en Nariño, en Quindío, en Cundinamarca y en Bogotá se presentaron estos 7 feminicidios. Pero llama también la atención algo, y es que nosotras estamos en un departamento que hace parte de los 2 departamentos más violentos contra las mujeres. Antioquia tiene unas cifras de violencia intrafamiliar y feminicidios muy grandes, que nos lleva también a hacer, digamos, como muchos esfuerzos por unirnos, por sensibilizar a las personas con las que estamos frente a los diferentes tipos de violencia, por conocer las rutas de atención en caso de que conozcamos que una amiga, que una vecina, que una familiar o que nosotras mismas estamos siendo víctimas de violencia. Miren, callar no es la opción hoy en día. Hay que ayudar, hay que trabajar para que ninguna mujer pierda la vida, para que ninguna niña, ninguna adolescente, porque definitivamente ese es el conteo que no queremos hacer. Y yo termino entonces con un poema de 1911 de Lawrence en Estados Unidos, que fue la primera huelga que yo les presenté, que se marca como un hito histórico, aparte de la de 1908, y este poema es muy lindo, se llama Pan y Rosas, que resignifica precisamente lo que hoy seguimos haciendo, lo que hoy seguimos insistiendo, que la transformación de nuestras condiciones laborales también va a ser la transformación de la sociedad. Si las mujeres se nos garantizan los derechos, la sociedad se va a transformar en una sociedad justa y equitativa para todos y todas. Esto no es un asunto de que las mujeres por acá y los hombres por acá, o que las mujeres encima de los hombres o los hombres encima de las mujeres, no. La historia nos ha mostrado que la discriminación contra nosotras ha tenido unas consecuencias, no solo en el ámbito personal, sino también público. Y en la medida en que hombres y mujeres caminemos juntos, codo a codo, vamos a lograr que transformemos esta sociedad, no por nosotras, sino por las generaciones que vienen detrás de nosotras, por esas niñas, por esas adolescentes que en el futuro van a necesitar que esos derechos les sean garantizados. Así como estas mujeres en 1911 lucharon por sus derechos laborales y allanaron el camino para que hoy nosotras estemos aquí dialogando sobre ese asunto, será un deber fundamental que nosotras también lo hagamos por ellas. Entonces, eso era lo que les quería compartir. Le pido a alguna si pueden leer este poema de Pan y Rosas, y ya las escucho, las preguntas, las dudas, los comentarios, lo que quieran compartir conmigo, los micrófonos los pueden abrir. Entonces, alguna que me ayude leyendo este poema. Sí, yo lo hago. Claro que sí, gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Pan y Rosas, 1911. Mientras vamos marchando a través del hermoso día, 1.000.000 de cocinas oscuras y miles de fijas y hilanderías son tocados por un radiante sol que asoma repentinamente, ya que el pueblo nos oye cantar. Pan y rosas, pan y rosas. Mientras vamos marchando, luchamos también por los hombres, ya que ellos son hijos de mujeres, y los protegemos otra vez maternalmente. Nuestras vidas no serán explotadas desde el nacimiento hasta la muerte. Los corazones padecen hambre, al igual que los cuerpos. Dennos pan, pero también dennos rosas. Mientras vamos marchando, gran cantidad de mujeres muertas van gritando a través de nuestro canto su antiguo reclamo de pan. Sus espíritus fatigados no conocieron el pequeño arte y el amor y la belleza. Sí, es por el pan que peleamos, pero también peleamos por rosas. A medida que vamos marchando, traemos con nosotras días mejores,
El levantamiento de las mujeres significa el levantamiento de la humanidad. Ya basta del agobio, del trabajo y del holgazán. 10 que trabajan para que uno repose. Queremos compartir las glorias de la vida. Pan y rosas, pan y rosas. Nuestras vidas no serán explotadas desde el nacimiento hasta la muerte. Los corazones padecen hambre, al igual que los cuerpos. Pan y rosas, pan y rosas. Muchísimas gracias. ¿Alguien habló? Abrió un micrófono. Lo que me quieran compartir, no sé cómo moderamos. ¿Alguien quiere participar, quiere comentar algo, preguntar alguna duda para Cindy? Pues yo quisiera, Cindy, comentarte un poco pues de lo que ha pasado en mi clase en estos días. Hace como 15 días vimos una historia de una escritora que yo les recomendaba mucho a las muchachas, que se llama Chimamanda Ngozi Adichie, que tiene un libro muy bacano y se los recomendaba, que era Querida Yahuelé, o Cómo criar a una mujer en feminismo. Estábamos viendo una charla de ella que habla del peligro de conocer solamente una historia o una versión de la historia, porque cuando conocemos una versión de la historia, actuamos de pronto de una manera sesgada ante lo que nos está trayendo la realidad. Y una de las reflexiones que hacíamos era la importancia, porque estamos trabajando en este momento el pensamiento crítico en nuestras clases, hablábamos acerca de la importancia de eh, colocarme en diferentes lugares para observar el fenómeno que me está trayendo la vida. En este caso, el fenómeno que me trae la vida, pues es la celebración o la conmemoración del Día de la Mujer, y me gusta mucho que mis aprendices y que yo en este momento esté escuchándote, porque nos permite conocer otra versión de la historia. A nosotros nos han contado la versión del Día de la Mujer como un día muy lindo, donde te dan flores, donde te traen serenata, te invitan a comer, el chocolate no falta, el abrazo, la celebración, pero realmente no nos hablan de los años de sudor, de sangre, de marchas, de historia, de dolor, de activismo político de parte de todas estas mujeres, y cómo nosotras igualmente somos llamadas y responsables a hacer activismo desde el lugar en el que nos encontramos. Por ejemplo, la mayoría de las niñas con las que tú estás en este momento conversando son aprendizas de gestión de talento humano. Entonces van a estar en diferentes empresas, trabajando con hombres y mujeres que van a sacar adelante los objetivos de una organización, y desde ahí ustedes, señoritas, también pueden hacer activismo. Desde ahí ustedes también pueden reivindicar el rol de la mujer, porque están en el corazón de las organizaciones, donde realmente pueden luchar para que a la mujer se le haga un reconocimiento adecuado, por ejemplo, de su salario, de sus derechos cuando estén bien sea en su periodo menstrual o cuando estemos en esa fase de gestación. Son ustedes las llamadas a reivindicar esos derechos laborales que las mujeres pueden tener dentro de los espacios de trabajo donde se van a encontrar. Entonces, el llamado para ustedes, señoritas, y para mí también, que hago parte del sexo femenino, es a no olvidar que nosotras somos directamente responsables de que sigamos avanzando como grupo dentro de la sociedad. Y no solamente nosotras desde lo laboral, sino, por ejemplo, cuando seamos madres. Yo, por ejemplo, soy madre de un hombre, yo soy madre de un hijo. Entonces es empezar a criar esas nuevas masculinidades. Nosotras hemos sido también muchas veces encargadas de perpetuar ser vistas como somos vistas en gran parte de las esferas sociales, como el sexo débil, como las que estamos relegadas solamente a estar en la casa, a las que crían, a las que levantan la familia. Entonces también, cuando seamos madres, encargarnos de generar esas nuevas maneras de ver la familia, donde no solamente la mujer es responsable, sino que el hombre también tiene gran parte de la responsabilidad del cuidado del hogar, donde ambos son responsables de la parte económica del hogar. Entonces es estar como muy llamadas a eso y empezar a generar esas nuevas percepciones de lo que la mujer es en la sociedad. Nosotras somos las directamente responsables de eso.
Entonces es como ese mensaje el que yo les quería dar y muchas gracias, Cindy, a ti por toda esa información tan importante que nos acabas de contar acerca del Día de la Mujer. Y no sé si de pronto alguna de mis otras aprendices, Solange, Verónica, perdón, Valentina, Manuela, Yura, si de pronto quieran decir algo frente a esto que nos acaban de contar. No hablen todas. Ellas hoy han estado como silenciosas, en mi clase también estaban como calladas y yo estaba como extrañada porque generalmente son muy participativas. Entonces no sé por qué están como tan calladitas hoy. No, yo le repito, y lo que dijo la profe Lina es súper valioso, y más que ustedes van a estar en un área realmente donde también se puede visibilizar todas estas brechas y todos los estereotipos que hay con las mujeres. Lo que les digo, por ejemplo, de la hipersexualización del cuerpo de la mujer cuando va a una entrevista de trabajo y un hombre la entrevista y le pregunta sobre sus atributos, porque es, digamos, información que también hemos recopilado a través de los testimonios de mujeres frente a cómo una entrevista de trabajo también termina victimizando a una mujer y haciéndola sentir culpable de estar accediendo a un trabajo en el mercado laboral por todas las preguntas y la forma en la cual se aborda precisamente las decisiones de la mujer frente a su cuerpo, frente a su proyecto de vida. Entonces, qué bonito también hacer una gestión del talento humano con perspectiva de género, rescatar esa humanidad frente a las mujeres que se entrevistan, frente también a la individualidad con la que ellas llegan, pues esa historia de vida y esa carga que las acompaña, porque muchas llegan con miedos, porque muchas tienen, digamos, esos temores infundados. Entonces, muy bonito que estén en este espacio de formación, que puedan aportarle a la transformación de la sociedad y que puedan también brindar esas herramientas a las mujeres para que se empoderen también a la hora de un proceso de selección, porque yo creo que también nos hemos quedado en los procesos de formación política para que haya más mujeres alcaldesas, más mujeres gobernadoras, pero también creo que hay muchas mujeres que no saben cómo dar ese paso de lo privado a lo público, es decir, mujeres que quieren formarse, que quieren ir a ejercer una profesión, pero que a la hora ya de que cuando son profesionales, que cuando ya tienen su carrera lista, tienen todo un montón de miedos y qué bonito también ayudarlas. Bueno, son mujeres que ya terminaron sus carreras, son mujeres que tienen las capacidades, vamos a hacer algo también por ustedes para que puedan acceder a una buena vacante laboral y puedan tener, digamos, como un proyecto de vida pleno para esas mujeres, porque yo repito algo y es que hay que mirar esto con perspectiva histórica, pero también de futuro. Y muchas de nuestras abuelas no tuvieron la posibilidad de ir a la universidad, de ir a un trabajo, pero seguramente también nuestra lucha y la que estamos dando hoy en día es para que las mujeres que vienen detrás de nosotras puedan tener trabajos mejor remunerados, pero también algo muy importante y son vidas libres de violencia y cuerpos que no sean objetivizados, es decir, que podamos ser libres y que podamos estar en espacios seguros, que podamos disfrutar de nuestras empresas, de las instituciones educativas en las que trabajamos, sin preguntarnos si estamos caminando a una hora no adecuada por un lugar oscuro, sin preguntarnos si me pongo un vestido voy a provocar una mala reacción de un hombre. Es decir, esto aquí hay un horizonte por el cual que trabajar, resaltando también lo que hicieron por nosotras otras mujeres. Entonces, muchas gracias a Lina, a Victoria, bueno, lo que quieran, aquí estaré, si quieren otro espacio, todo lo que quieran hacer, bienvenidas y estaré muy dispuesta a seguir dialogando con ustedes. Entonces, les mando un abrazo y las que puedan ir hoy a la movilización del 8 de marzo, sale a las 2 de la tarde desde el Parque de San Antonio, nos vamos a encontrar todas las organizaciones sociales de mujeres para caminar juntas en un, digamos, un día emotivo para nosotras y de mucho significado lleno de sororidad, es decir, de amor, de cariño y de apoyo entre mujeres. Muchas gracias. Un abrazo y que estén muy bien. Muchas gracias por su tiempo y por darnos su conocimiento.
Gracias. En nombre de la Bien, hasta Biblioteca del luego. Complejo, les damos las gracias por haber participado pues, en el evento que desarrolla la biblioteca. Lina, ¿te puedo pedir un favor? Claro, Dianis, cuéntame. Lina, ¿cómo estás primero? Bien, bien, ¿y tú? Bien, me alegra escucharte y saber que nos apoyas en nuestra labor. Muchas gracias. A ustedes por estos ¿Sabes qué? espacios tan ricos. ¿Sabes qué te iba a pedir, Lina? Si nos regalas los documentos de tus aprendices, que vos tenés acceso a ellos porque ninguna se inscribió pues ahí en la asistencia y vos sabes que es importante para nosotros, ¿nos puedes regalar un correíto con ellos? Claro, nosotras quedamos de encontrarnos enseguida otra vez como en el salón virtual en el que estamos y ahí vamos a Sí, tomar asistencia. Entonces ese mismo listadito de asistencia te lo paso a ti. sí, porfa, acuérdate, debasquesecierro@sena.edu.co. Listo, Dani. Listo, Bueno, Dianis, claro que sí. bueno, mil gracias. Con gusto. Y a la compañera Cindy, mil gracias por habernos apoyado en esta labor tan linda que es sensibilizar nuestro trabajo como mujeres y esta sensibilización en nuestro rol social, porque tenemos pues muchos frentes en los que cubrimos, ¿cierto? Somos madres, hermanas, hijas y siempre se nos ha subvalorado. Buen día y mil gracias a todos. Que estén muy bien. Muchas gracias a todas por este espacio y a las niñas también por haber asistido. Hasta luego, que estén bien. Nos vemos en el ambiente, chicas.